Hola Breakers, ¿cómo están? Soy Juan Camilo Mesa Jaramillo, feliz de estar en este nuevo capítulo donde vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, ciudades inteligentes, urbanismo sostenible, y hoy contamos con la presencia de dos muy grandes constructores, desarrolladores de ciudad, de arquitectura y amigos. Gabriel Adame, ¿cómo estás? Bien, gracias. Él es arquitecto con bastantes años de experiencia, aparte es el líder de las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura en Global University. Y por el otro lado, Arturo Zorrilla. Tiene un currículum impresionante. Economista, fundador de Urbanismo Positivo, estudió en la Ibero, en Harvard, en el ITAM. Un currículum impresionante. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, muchas gracias. ¿Qué es una ciudad inteligente, Arturo? Pues fíjate, yo te diría, o sea, el término se ha acuñado un poco porque hay una intervención tecnológica en la ciudad. Aunque es muy importante tener en cuenta que lo que tenemos que hacer en las ciudades, que a mí también me apasiona el tema como a ti, es que tenemos que ir elevando el nivel de bienestar de la población. O sea, no hay que perder de vista que lo que queremos es que sean ciudades donde se viva bien, ¿no? Donde las familias se puedan desarrollar, donde el tejido social se construya. Y es ahí donde, ¿cómo puedo usar la tecnología para que eso suceda? Entonces esa mezcla es la que dices, oye, pues esta ciudad es inteligente porque en realidad está acortando distancias o sensorizando cosas para monitorear, para poder vivir mejor, ¿no? Entonces el Smart City no necesariamente, desde mi punto de vista, es que sea una tecnología en específica, ¿no? Es decir, esta es la tecnología del Smart City, sino que es la suma de muchas tecnologías que todas deben ir apuntando a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. A mí me tocó, Gabriel, una experiencia. Estaba en Estonia y iba con una persona que nos estaba llevando hacia el hotel y había un semáforo que no estaba funcionando. Y entonces el señor sacó su celular, tomó una fotografía al semáforo y ya. Y le dije, ¿qué onda? ¿Por qué? Dijo, no, lo que pasa es que esto está georreferenciado, entonces de aquí manda al sistema de reparaciones del gobierno y entonces ya van a mandar una cuadrilla y hay una inteligencia artificial que prioriza los cruces que tienen más importancia. ¿Eso es una ciudad inteligente? Definitivamente la intención de estas visiones de todas las ciudades modernas está enfocada al uso de la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Pero yo daría dos pasos atrás, ¿no? ¿Por qué ahora le damos prioridad a las ciudades? En el 2010 más o menos la UNESCO nos dio un dato muy interesante, es decir, el 50% fue la brecha donde se llegó al 50% el tema de que una ciudad y un espacio rural se igualaron. Es decir, ya hoy en este año ya tenemos una mayor cantidad de gente viviendo en las ciudades y eso nos habla... Una gentrificación. Gentrificación probablemente, y esto habla mucho del éxito que tienen las ciudades, ¿no? El enfoque de la tecnología definitivamente debe estar al servicio de la ciudadanía, que es lo que comentas. Qué padre que hoy día, teniendo un teléfono celular, podemos tomarle una fotografía a un bache y mandarlo tal cual lo comentas. Sería fabuloso. Y ya lo tenemos, o sea, ya es tan sencillo hacerlo, simplemente es cosa de que los gobiernos, los municipios, se pongan un poquito a aplicar esos conocimientos. Entonces, creo que es posible. Arturo, ¿qué elementos serían los que van a definir una ciudad inteligente? O sea, porque a lo mejor hay un sistema de catalogación, no sé, pero ¿qué es lo que hace una ciudad inteligente? Sí, o sea, yo creo que la ciudad inteligente para mi gusto es donde las personas pueden desarrollarse y tus hijos pueden ir a la escuela y puedes ir con seguridad y te puedes mover al comercio y puedes realmente hacer una vida. Y un poco echando, como dice Gabriel, un poco al tiempo atrás, de pronto ahorita te escucho y reflexiono y digo, oye, pues la gente se va del campo a las ciudades y vive en comunidad. Y entonces históricamente de pronto en algún momento pensaron, imagínense esta discusión donde dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos una muralla en nuestra ciudad para que no nos ataquen? Bueno, pues esa era la inteligencia en ese momento de diseñar una ciudad donde no vinieran a atacarte. Entonces pues hay ciudades amuralladas que hoy las vemos como, pues, qué bonito. Bueno, ahorita eso pasa en estas ciudades. Sí. Y vamos evolucionando las ciudades y nos vamos dando cuenta como sociedad que a veces tomamos buenas decisiones en política pública y a veces tomamos malas decisiones en política pública. Y eso es bastante grave porque de pronto hoy vemos una ciudad amurallada y pues no es una solución.
Sí, no, totalmente. Decir, oye, no, pues eso fue del pasado porque había otras características, ¿no? Y entonces, de alguna forma, esta evolución de ciudades, tenemos que hacer un recuento de cuál ha sido, digamos que en este siglo, el siglo XXI, cuáles han sido las buenas decisiones y cuáles son las malas para ir corrigiendo algunas cosas. Uno de los grandes temas son los coches, que creo que es un tema que los coches en realidad, si nosotros vemos la línea del tiempo, pues son nuevos, ¿no? Sí, o sea, en la sí, parte de la historia de las ciudades del mundo, son nuevos. Y entonces tenemos que ver cómo lo hacer. Ahora la tecnología nos permite sensorizar todo, medir todo, tener KPIs. Tú que eres un hombre muy dedicado a la parte de medición y a la parte de tecnologías, a la hora de medir cosas, se pueden mejorar. Y entonces ahí el Smart City las tecnologías nuevas empiezan a tener una relevancia muy importante porque empezamos a medir. Ahorita vemos cómo algunas mediciones se nos están saliendo de control, como los coches, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos que empezar a tomar decisiones en función de los datos que nos están arrojando nuestras ciudades hoy. O sea, el reto es grande. No, impresionante. Ahora, Gabriel, ¿existen en México alguna ciudad que la consideremos así, una ciudad inteligente? Yo creo que habrá ¿O hay que separar. pequeños ejemplos? Yo creo que son exactamente pequeños ejemplos de los cuales podremos tomar algo de ejemplo. Es decir, hay que separar que las ciudades inteligentes no solamente se refiere a gadget tecnológico, sino que la inteligencia tiene que ser enfocado siempre a la ciudadanía. Es decir, caminas muy poco espacio, hace rato lo decías, con el tema del vehículo, depende mucho del vehículo individual, que me parece lo más egoísta que puede haber, porque un vehículo que abarca un espacio es una sola persona o dos, a lo mucho en ocasiones, y la intención es que siempre las ciudades inteligentes sean al revés, ¿no? Que camines poco y que llegues a lugares un poco más cercanos, trabajo, escuela, en fin. Ok, vamos a ir al primer corte y vamos a conectar eso que dices, que me parece interesante, de los vehículos que ocupan espacio, que normalmente lo manejas solo, que lo tienes estacionado 20 horas al día o más, ¿no? Y lo vamos a empezar a conectar con el urbanismo sostenible. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al primer corte, Breakers, y regresamos en un ratito. Hola Breakers, estamos de regreso hablando en este tema que nos fascina a los tres. Ahorita en el corte estábamos hablando de mil cosas, de lo que está pasando en Dubái, de esta ciudad lineal, estábamos hablando de Brasilia, estábamos hablando de Curitiba, de Medellín, y les vamos a contar un poco por qué estas ciudades están como rompiendo los paradigmas. ¿Qué está pasando en esta ciudad lineal? Bueno, el interés, desde luego, siempre económico, va enfocado a crear nuevas ciudades, ¿no? Y aparte, bueno, pues los Emiratos Árabes siempre se han caracterizado por la nueva y la tendencia de la nueva arquitectura. Es curioso la manera en cómo visualizaron este proyecto. Es una ciudad lineal en medio del desierto. Es más, ni se ve. No se ve. Bueno, tiene muchas connotaciones muy interesantes porque el ejemplo es que arropan o empiezan a alinear una serie de espacios en metros cuadrados, y no solamente es una línea, sino que son edificios que se convierten en una gran línea, ¿no? ¿Qué sucede en el corazón de este proyecto? Bueno, todo sucede dentro, es como un gran patio lineal en donde se supone que el proyecto genera conectividad humana. Y aparte, en ya un no hay desierto, vehículos, ya no hay vehículos. No. Hay una gran red de comunicación a través de un tren que te lleva de un punto a otro, ¿no? Pero aquí el interés más grande que se tiene es que, aparte del desierto, se convierte en un oasis, porque dentro de esa gran línea, esas grandes murallas que comentábamos hace rato, se convierte en un oasis dentro del desierto. Entonces, la postura de las ciudades inteligentes es regresar la naturaleza al espacio. Ok, ahora Brasilia. Muy retador. Sí, Brasilia. Brasilia fue una ciudad que se creó en un respirador, ¿no? Empezaron a decir, aquí tenemos un gran terreno, Lúcio Costa, y entonces empezaron a desarrollar. ¿Funcionó? No funcionó. Hay un libro muy interesante y me encantaría preguntarle a Jangel sobre Dubái,
porque justamente en el libro de este urbanista danés critica fuertemente a Brasil, porque dice, lo diseñaron, pero nunca tomaron en cuenta la dimensión humana. Sí. Entonces, los edificios en Brasilia, o sea, tú como persona te ves diminuto en los espacios, o cruzar una calle son tantos metros, porque dice, oye, desde un helicóptero se ve precioso, en la maqueta se veía muy bien, en el respirador, pero no generó ciudad para la gente. Así se llama el título del libro de Jangel, Ciudades para la gente, donde él propone la creación de barrios. Correcto. O sea, el barrio, o sea, la pequeña esquina donde sacan las mesas y está la gente tomando café y ahí se reúnen los amigos, etc. El proyecto de Dubái está muy retador desde el punto de vista humano, porque está todo hecho por alguien y no es orgánico. No lo conozco, o sea, no he estado ahí, no lo sé, no lo puedo tampoco ni criticar, no sé, todavía no existe. O sea, pero no conozco ni el proyecto en realidad. Ahora, ahora que lo mencionas, la verdad es que no, es como lo describes, es como de los supersónicos, ¿no? Claro. Como vivir en un hotel, porque llegas y está todo hecho. Y entonces dices, oye, personalizarlo ¿dónde te expresas, no? O sea, yo creo que el barrio es la esencia de la comunidad, ¿no? El barrio es muy importante para la convivencia. De hecho, en muchas ciudades, especialmente latinoamericanas, hemos cometido el error de hacer fraccionamientos que les llaman cotos y que les ponen bardas y un vigilante en la puerta. O sea, yo creo que ese es un camino equivocado. Es correcto. Hablando de políticas públicas equivocadas, en algún punto eso tiene que cambiar, porque se tiene que integrar, esos barrios se tienen que integrar a la ciudad completa. Y es que a lo mejor un breaker que nos está escuchando va a decir, oiga, pero es que por seguridad, es que si no tengo la barda se nos van a meter a robar. Pero la realidad es que caminar, cuando disfrutas la caminata y es al lado de una barda, no tienes para dónde ver. No. O sea, realmente, entonces barda de este lado y barda de este lado y realmente se acabó la belleza de la ciudad, ¿no? Y ahí pones en riesgo la seguridad. La seguridad, claro. Yo creo que, la intención de la seguridad no es poner un policía en cada esquina, ¿no? Eso sería inviable. Se trata más bien de que cada vecino sea parte fundamental de la vigilancia. Y ojo, de lo que se trata es que las ciudades sean mixtas. No podemos, hace rato tocamos el tema de Brasilia, que el error más grande en el diseño es pretender zonificar, aquí trabajo, aquí vivo, aquí es el comercio, etcétera. Es decir, no podemos zonificar de esa manera porque justamente siempre diseñamos las ciudades erróneamente en base al ancho de la vialidad. O sea, ese es un tema porque está hecho para los coches, no para los humanos. Totalmente. Pero fíjate, ahorita que mencionas eso, los centros comerciales en un país como México, que los copiamos de Estados Unidos. Es correcto. Creo que es un error. Totalmente. Creo que el tiempo nos va a decir, oye, el centro comercial es un error, una plancha de concreto gigantesca que genera una cantidad de calor bestial. Y mete el aire acondicionado. No está reforzada. Y además tiene un impacto económico negativo en términos de que es un pequeño grupo que son los dueños de las tiendas. Sí. Pero nosotros, los de a pie, no podemos ir a poner nuestra tienda ahí. ¿Por qué? Porque no es de barrio. Nosotros deberíamos de tener la opción de poner tu pequeño negocio y que los emprendedores tengan dónde sí rentar un local, porque si tú vas a esos grandes centros comerciales, son 4 jugadores. Totalmente. Y entonces pusieron una barrera económica tan grande para el desarrollo de los pequeños negocios. Totalmente. Todo está relacionado. Y entonces el comercio debería estar disperso en usos mixtos dentro de los barrios. La UNESCO define a la sustentabilidad en 3 rubros, ¿no? Económico, ecológico y social. Casi siempre se toca el tema económico, ¿no? Es el único que sobresale. ¿Dónde queda en este caso el tema de los barrios? Y los barrios, seguramente, si lo hacemos como a manera de analogía, se convierte como en una sinapsis en el cerebro, ¿no? Es decir, la conectividad que existe entre las neuronas deberían ser los barrios conectados. Barcelona tiene una red de barrios bastante interesante que como que trata de respetar, claro. Es difícil abstraerse al siglo XXI, a los centros comerciales, a las marcas y todo, pero ha sucedido, en el ejemplo que podemos mencionar acá en México, una de las ciudades que se considera con mayor calidad de vida, pues sin duda es San Miguel de Allende. O sea, San Miguel de Allende es
Una ciudad que ha permitido... ¿Ciudad-barrio? Ciudad-barrio, Sí, que ha permitido... es una buena definición. Que ha permitido Ciudad-barrio. justamente, sí, los vehículos, pero su topografía es una ciudad antigua, ha limitado el paso de ello. Y sí hay inversiones de cadenas comerciales junto con otras locales, entonces sí se puede. Sí se puede. Bueno, vamos a nuestro segundo corte, Breakers. Regresamos, está muy interesante el tema y ahora vamos a meternos un poco más en el urbanismo sostenible. ¿Cómo se construye? ¿Existe? ¿Es posible? ¿En México tenemos? Regresamos. Estamos de regreso, Breakers. Se nos ha ido este programa muy rápido hablando de ciudades inteligentes y urbanismo sostenible. Ahora, ¿qué es el urbanismo sostenible, arquitecto? Bueno, hay que entender que la sustentabilidad en una ciudad está enfocada al consumo tecnológico e inteligente de los servicios, es decir, menos basura, la recolección de la basura de forma ordenada, la limpieza desde luego de las calles y el uso correcto. Creo que eso muchas ciudades latinoamericanas nos está padeciendo muchísimo, que es el tema del agua. El tema del agua es un tema que nos requiere ya poner empeño en el diseño de las ciudades. Si bien es cierto, la gran mayoría de las ciudades tienen más de 100 años, o sea, son ciudades muy antiguas. Aguascalientes, que es nuestra ciudad, tiene más de 400 años, entonces evidentemente tenemos retos a diseñar y a captar, ¿no? El hecho de la captación de aguas pluviales es un reto importante porque de manera inteligente debemos separar el agua de drenaje con el agua pluvial, aprovecharla y utilizar una mezcla, desde luego, de espacios, es decir, espacio de cultivo, espacio ciudad. Muchos de los ejemplos que podemos utilizar a nivel mundial son ciudades italianas, donde tienen una mezcla de tecnología. Podemos ver una planta de Ferrari y al lado un cultivo de vinos y demás, ¿no? Es decir, las ciudades no deben ser todas ciudades de planchas de concreto y entonces eso evita que las ciudades sean calientes y entonces empezamos a vincular, desde luego, el tema de sustentabilidad. La sustentabilidad, vuelvo a mencionar, son 3 rubros: económico, ecológico y social. Si los atendemos, estamos en un camino para lograrlo. Me tocó estar hace unos días en Vancouver y están como tratando de que en el centro algunos terrenos se vuelvan cultivos como de la gente, ¿no? Como que la comunidad llega y tiene ahí un espacio y tal, y están tratando como de equilibrar el edificio altísimo con esto, como comentas en las ciudades italianas. ¿Qué hace una ciudad con un buen urbanismo sostenible? ¿Cómo se construye? ¿Lo podemos hacer después de haber tenido una ciudad, digamos, la Ciudad de México, tan compleja, tan caótica? ¿Se podrá? Sí, a ver, definitivamente se tiene que poder. Se tiene que dar, sí se puede. Tomará tiempo, pero claro que se puede y tenemos que empezar. Como dice Gabriel, tenemos que ver el tema del agua, por ejemplo. Creo que el Internet cambió un poco el destino de la humanidad, como muchos hitos, digamos, a lo largo de la historia. Hoy tenemos la posibilidad de, con la tecnología que llaman Internet de las Cosas, o en sus siglas en inglés IoT, de sensorizar muchas cosas. Entonces, de tener mediciones a distancia de muchas cosas que te avisen, ¿no? Entonces, nosotros podemos hoy medir la calidad del aire, podemos medir si hay una fuga de agua, podemos medir si hay un consumo excesivo de energía. Entonces, si nosotros empezamos en las ciudades, que esa es una intervención, digamos, de Smart City, decir, oye, empiezas a medir como los signos vitales que le duelen a la ciudad para poderlos corregir. Y entonces no vas a regar un parque si ya está húmedo porque tienes un sensor de humedad, ¿no? O si sale una fuga de agua, inmediatamente la cambias. Correcto. Y entonces la medición de las ciudades nos va a dar información para poder tomar decisiones. Sabemos, por ejemplo, que los árboles cambian el medio ambiente, cambian la temperatura, etc. Sabemos, hablabas de San Miguel de Allende, una de las grandes virtudes de esas ciudades que es peatonal todo el centro. Tú dices, oye, en ciudades como esta, por ejemplo, que el sol es durísimo y eso, oye, no puedo caminar. Bueno, y si reforestamos y hay sombra, bueno, pues ya podrías caminar. Entonces, cuando dices, oye, ¿cómo hacer un diseño
sostenible. O sea, ¿cómo cambiamos el destino? Bueno, pues tenemos que empezar por medir y empezar a Eso sería lo datos. primero, medir. Tenemos que medir, Sí. que es importantísimo, ¿no? La calidad del aire de muchas ciudades, no sabemos, pues no es tan buena. ¿Por qué? Pues porque, o sea, de pronto creemos que las grandes ciudades son las únicas contaminadas. La Ciudad de México está contaminadísima. De pronto ves los índices de contaminación de otras ciudades y dices, oye, ¿estamos igual? ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque aquí no hay la cultura de medir, o en muchas ciudades más chicas. Yo creo que las ciudades que son de menos de 1 millón de habitantes, la oportunidad hoy es de oro. No la podemos desperdiciar. Es porque el tamaño da. Una ciudad conurbada como la Ciudad de México, que son más de 20 y tantos millones de personas, el reto es mayor, tomará más tiempo, pero la realidad es que ciudades que son la mayoría, que son de menos de 1 millón de habitantes, hombre, empezamos a medir y las vamos a hacer Smart Cities. Pero tenemos que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, yo por eso celebro un programa como este, ¿no? Y decirle, pongámosle fechas, ¿no? Sí, nombre, ¿cómo acciones, hacemos? Claro. Hay que hacer acciones. ¿Dónde tenemos que despertar? O sea, y esto es muy importante, el interés ciudadano de convertir su ciudad en una Smart City. Sí. Las azoteas. Vi un programa que desarrollaron en una ciudad brasileña donde para desarrollar la microeconomía de las familias usaban las azoteas para sembrar jitomate. Correcto. ¿No? Y entonces hicieron toda una red donde todos les daban los insumos y todo, y había una empresa subsidiada por el gobierno que recogía todos los jitomates. ¿No? Y eso servía para que bajara la temperatura de las casas y todo. ¿Eso se podría considerar como una acción sostenible dentro de un proyecto de ciudad sostenible? Totalmente. Tenemos un ejemplo muy claro. Hubo un concurso en donde se planteaba, bueno, quien tuviera la mejor idea para implementar en una ciudad el mejor elemento para bajar el índice de temperatura, incluso el tema de sustentable de impacto, fue justamente, ganó el equipo que propuso las azoteas, azoteas verdes. Entonces, ni siquiera los dispositivos, porque hablamos de inteligencia y siempre nos vienen a la mente estos dispositivos en donde yo creo que a lo mejor sí vamos a usarlos, pero tenemos que regresar a estos barrios, al uso de las distancias cortas, a utilizar los espacios urbanos precisamente para el bien común. Es decir, no podemos ser una ciudad cibernética y dejar de lado la humanidad. Necesitamos ser más humanistas. Esa idea de los supersónicos no es por ahí. No, hay que humanizar. Claro, hay tecnología, pero hay que humanizar. Totalmente. Fíjate, ahorita que dice Gabriel, la basura, ¿no? Y las azoteas así. Imagínate lo que generas de composta. O sea, la basura en realidad la puedes dividir, o sea, hay basura limpia y basura sucia, digamos. No todo es basura. Es correcto. O casi diría, casi nada es basura. Si hay la cultura, pues, y tienes tu huerto, etcétera, ese huerto se alimenta de tu propios composta que haces en tu propia casa. Entonces, empiezas a transformar. Entonces, un Smart City tiene que ver mucho más con este tipo de políticas donde usas tecnologías para medir. Es correcto. Tenemos que empezarnos a olvidar del vehículo. Es que queremos los eléctricos, los de hidrógeno verde, pero tenemos que entender que también es un tema de espacio. Es definitivamente. Debe existir la seguridad para poder decir, bueno, voy con mi familia en esos espacios. O sea, definitivamente el espacio público debe estar humanizado. No, Breakers, la verdad es que podríamos seguir hablando horas y horas, es un tema espectacular, pero bueno, hay que medir, necesitamos entender qué pasa en las ciudades. Si no sabemos cómo están, es difícil tomar decisiones. Volver a los barrios, volver a ese sabor de escuchar, de leer, de sentarme, de jugar cartas, de jugar dominó, de comprarme un café. Esa parte tan maravillosa, olvidarnos de esos monstruos, ¿no? Capitalistas, de que no es malo, pero también son monstruos cerrados, estos centros comerciales aburridos, ¿no? Y volver al barrio, al sabor del barrio. Y las distancias cortas, entender que las ciudades son para el peatón. Breakers, podríamos quedarnos hablando de este tema que es espectacular. Les saludo a todos. Muchas gracias, Gabriel, de verdad, de corazón. Un gusto. Arturo, gracias por tomarse el tiempo de estar acá. Feliz. Y a todos ustedes, nos vemos en el siguiente capítulo.